Buenos días, somos el grupo 6 conformado por Yacto Lozada Osorio y quien les habla Patricia Bernal, nuestro tutor hermano Alfonso. Presentamos la actividad 4.4. En el análisis y mejoras de las tareas, entonces vamos a presentar las tareas. Para la actividad 4.3 nosotros habíamos presentado una sola tarea porque las tareas que teníamos hasta el momento nos hacían un mismo recorrido, un recorrido similar en el gráfico. Para esta actividad presentamos nuevamente dos tareas y lo que hicimos para lograr que recorrieran caminos distintos en nuestro grafo del objetivo fue discriminar las tareas por criterios de semejanza. La primera tarea va a estar enfocada al criterio ángulo, ángulo, ángulo y lado, 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 y la segunda tarea va a estar enfocada al criterio lado, ángulo, lado y semejanza porque los triángulos están en posición de tales. Pues aquí tenemos las dos tareas, la tarea número 1, la tarea 1.1 se le modificó, se agregaron unas fichas de trabajo donde se le van a permitir al estudiante comprender los criterios y se agregó en la interacción un video que explica más o menos, que explica los criterios que van a trabajar en esa tarea. Para la tarea 1.2 es una tarea nueva, es una aplicación, es una aplicación en GeoGebra donde el estudiante va a poder establecer relaciones entre lados y ángulos de los triángulos aplicando el criterio lado, ángulo, lado, observando que los triángulos son semejantes porque están en posición de tales y también agregamos era algo que no teníamos en las secuencias, en las tareas anteriores, que vamos a colocar triángulos donde el estudiante identifique que los triángulos no son semejantes. Este es nuestro grafo del objetivo. Las que están en color moradito son todas las secuencias que tuvimos que agregar para poder llegar a este punto de cambio de nuestras tareas. Este es el grafo de la tarea 1.1. En general, pues se hace la discriminación por criterios y se anexa el uso de instrumentos de medición. Este es el recorrido que hace dentro del grafo y no me Este sería el grafo de la tarea 1.2. También se hace la discriminación por criterios, se agregaron secuencias de agrupamiento, el uso de la herramienta GeoGebra y, como les decía, determinar que los triángulos no son semejantes. Este es el recorrido que la tarea hace por el grafo del objetivo. Entonces, teníamos la dificultad que no lográbamos que las tareas pasaran por caminos diferentes en el grafo del objetivo. Al hacer esta discriminación, logramos que las tareas cumplieran como con esa meta. Para el objetivo 2, entonces también habíamos eliminado una tarea porque de igual manera nos hacía un recorrido muy similar en el grafo del objetivo. Teníamos la altura de la torre, agregamos distancia del árbol al caño, lo mismo, hicimos la discriminación por criterios. En la primera tarea el chico va a trabajar el criterio lado, ángulo, lado, y va a trabajar y va a identificar semejanza porque los triángulos se encuentran en posición de tales. Para la tarea 2, el chico va a trabajar el criterio ángulo, ángulo, y en cierta medida podría estar utilizando lado, 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 pero pues con mayor dificultad. Estas son las modificaciones que se hicieron. La tarea 1 se modificó la redacción para que fuera más comprensible para el estudiante. También se modificó el grafo para que el chico pueda identificar la visual del palo a la punta de la torre. Se agregaron secuencias de interacción. La tarea 2.2 es nueva, es una salida al lado del colegio. Ese caño que ustedes observan ahí es real, está al lado del colegio, es el caño de fucha. Los niños van a salir a medir. Los árboles que ustedes ven a un lado del caño van a estar como de señalados con banderines, se les va a dar un punto de referencia, se les van a dar estacas, pita, transportadores, bueno, algunas herramientas para que el chico pueda determinar cuál es la distancia del árbol al punto de referencia que se le está dando. Este es el grafo del objetivo. Lo que están moraditos son las modificaciones que hicimos, que en general hacen referencia a los tres criterios de semejanza. Este es el grafo de la tarea 2.1. Tenemos la discriminación por criterios, las secuencias de agrupamiento. Tenemos dos secuencias que son propias de la tarea. Este es el recorrido que hace por el grafo del objetivo. Aquí tenemos la tarea 2.2. También se hace la discriminación por criterios y dos secuencias que son propias de la tarea. Este es el recorrido que hace por el grafo del objetivo.
Ahora vamos a hablar de la descripción de la secuencia de tareas. Entonces tenemos que la tarea 1.1, 1.2 está, la tarea 1.1 pues queremos generar una actitud favorable y pues trabajar las correspondencias entre lados y ángulos de los criterios lado-lado y ángulo-ángulo-ángulo. En la tarea 1.2 lo que queremos es que el chico genere confianza para expresar y argumentar y que se trabaje el criterio lado-ángulo-lado y triángulos en posición de tales. En la tarea 2.1 queremos generar el hábito de verificar resultados. Al calcular distancias de difícil medición lo haremos utilizando el criterio de semejanza lado-ángulo-lado y teorema de Tales. En la tarea 2.2 valorar el orden de los procedimientos y también valorar el uso de la geometría para calcular, para problemas de la vida real. Lo haremos con los criterios ángulo, ángulo, ángulo y lado, lado, lado. Tengo un error en la redacción de esa tarea al final. El análisis de la coherencia de secuencia de tareas, entonces tenemos que en los procesos, entonces en los procesos tenemos mayor, como que contribuyen en mayor medida a emplear, en menor medida a interpretar las capacidades matemáticas fundamentales, entonces tiene que diseñar estrategias, matematizar, y el uso de herramientas en menor medida está la comunicación. Para la distribución de las tareas de tipo afectivo, entonces tenemos E1 que hace referencia a el hábito de verificar resultados, E2 que es desarrollar argumentos, expresar sus argumentos, y E4 que es tener una actitud. Las otras dos, la E3 que hace referencia a valorar el uso de los procedimientos, está en menor medida porque no en todas las tareas se necesita tener un orden de los procedimientos, y E5 que es valorar el uso de la geometría para desarrollar problemas de la vida real. En los aspectos de motivación, nuestras tareas todas necesitan de conocimientos previos, generan un reto para los estudiantes, tienen los errores necesarios, se realizan interacción entre estudiantes en diferentes momentos, tanto con los estudiantes como con el profesor, y todas están dadas en un contexto. Para el análisis de la coherencia de las secuencias de tareas, entonces todas nuestras tareas necesitan conocimientos previos, pero solamente la tarea 3 y la tarea 4 necesitan de la tarea 1 y 2 para su realización. Son ese conocimiento que adquieren de criterios lo van a aplicar en la tarea 3 y 4 ya con el cálculo de medidas de distancias de difícil medición. Para la revisión de la información previa, entonces agregamos secuencias de capacidades en los grafos de los dos objetivos, agregamos secuencias de iteración, agregamos nuevas tareas y se anexaron capacidades y errores. Muchas gracias.